Buenos días, mis amados hermanos y amigos, bienvenidos en esta mañana. Una vez más, iniciamos devocional. Es un privilegio enorme el que el Señor nos da y bueno, es un gozo poder llegar a ustedes a través de estos medios con algo de enseñanza de la palabra de Dios, una reflexión corta acerca de lo que quiere el Señor decirnos a través de su palabra. Estamos viendo el libro de Eclesiastés y estamos en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. Estamos viendo que eh, eh, Dios nos quiere decir a través del rey Salomón muchas cosas. Cuando el rey estaba buscando satisfacción y quería encontrar a través de las cosas que habían y que existían en el mundo, debajo del cielo, dice él, la satisfacción. Y desde un punto de vista, lo decíamos, del mundo, mirando tantas cosas que se pueden hacer. Y en este capítulo 5 el rey Salomón intenta buscar satisfacción o nos quiere mostrar mejor que tampoco hay satisfacción en buscando religiosidad. Y ya habíamos visto el versículo 1, en donde nos habla de acercarnos más para oír, ¿no? Y en esta oportunidad, eh, pocas palabras. Pocas palabras es el título del devocional en esta mañana, pero permítame que ore y vamos a empezar. Padre Santo y Dios bueno, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad. Gracias te damos por ese gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, porque eres bondadoso y fiel para con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que perdones todas nuestras transgresiones a tu ley, Señor, que perdones nuestros pecados, Padre. Y, Señor, que nos hallemos en paz contigo en cada momento, Señor. Por eso acudimos a ti en oración en cada instante, Señor, para pedir de tu guía, de tu Santo Espíritu, Padre. Queremos darte infinitas gracias por la oportunidad que nos das de compartir palabra. Gracias a ti primeramente porque la has dejado allí plasmada tus deseos, tu orientación hacia nosotros, tus hijos, y también a los que no son para que puedan llegar a los pies de Cristo, Padre. Gracias por todo eso. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu guíe esta pequeña reflexión, Dios, que podamos aprender y practicar. Padre, que tu palabra quede guardada y grabada en nuestros corazones y en nuestra mente, Padre Santo. Yo te suplico, Señor, que si es tu buena voluntad, Señor, que aquellos que escuchen este mensaje y no tengan a Cristo, tu Hijo, en su corazón como su Salvador y su Señor, pueda hoy ser el día en que lo acepten, Dios. Gracias por tu palabra bendita. Te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, los invito a que vayan entonces a Eclesiastés capítulo 5 y vamos a estar hoy en el versículo 2 y 3. Versículo 2 y 3 de Eclesiastés. Mientras ustedes llegan, miramos aquí en las notas. Bueno, dice Eclesiastés capítulo 5 versículos 2 y 3. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. La voz del necio. El mensaje de esta mañana, en pocas palabras, es lo que el Señor nos pide aquí en el versículo 2. No sé si se habrá dado cuenta usted o habrá percibido primeramente en sí mismo, o si cada uno de nosotros hemos podido percibir en nosotros mismos. De pronto nos fijamos en los demás y lo percibimos, pero no sé qué tanto lo hayamos percibido de nosotros mismos. Que somos muy apresurados para hablar. Somos muy apresurados para hablar y, y estamos emitiendo conceptos, estamos emitiendo, eh, o mejor, creando conversaciones que a la postre no sirven mucho. Y lo hacemos en todo lado, en todo lado. A veces tenemos conversaciones que son infructuosas en nuestros trabajos, en los sitios eh, habituales durante el día, pero también en la congregación. Y aquí está hablando de Salomón, el rey Salomón, Dios a través del rey Salomón diciéndonos
acerca del trabajo, del servicio en la iglesia. Lo podemos aplicar a nuestros días a la iglesia. Y entonces nos dice, eh, en el primer versículo, como vimos en el devocional pasado, nos decía que nos acercáramos más para hoy que para ofrecer sacrificios. Y hablábamos del activismo. Hablábamos y concluíamos, permítame que recuerde la conclusión de la vez pasada, decía que los sacrificios sin un verdadero sentir y un propósito también son vanos y no traen satisfacción. Entonces, veíamos que el activismo, el ofrecer al Señor muchas cosas, activismo y activismo, pero ahora vemos aquí en el capítulo 2, en el versículo 2, perdónenme, versículo 2 del capítulo 5, vemos otra falla, otra falla. Y ahora no es el mucho activismo, sino el mucho hablar, el mucho hablar. Somos dados a hablar. Unos más que otros, por supuesto, pero somos dados a hablar. Y hablamos y emitimos conceptos y vuelvo y les repito, e iniciamos conversaciones infructuosas y conversaciones que no traen nada de provecho, que no traen nada de provecho. Pero esas son las conversaciones que tenemos con los hermanos de pronto allí en la congregación o con amigos y que son infructuosas y no traen provecho, que no tienen que ver con lo eterno, con lo que trasciende, sino con cosas superficiales, con cosas vanas. Pero ahora, dice, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Nos está recordando, y permítame que empiece de atrás hacia adelante, dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Nos está hablando aquí de lo que significa Dios, de lo que estamos hablándole a Dios. Cuando nosotros estamos hablando con Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? A través de la oración, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras palabras en nuestra oración? ¿Cuáles son nuestras palabras en nuestra oración? Son una cantidad de palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. Y vamos aumentando palabras y vamos aumentando palabras y hacemos una oración a veces sin sentido en donde se nos olvida, recuerden los eh, cuatro aspectos que debe contener la oración que ya hemos enseñado, que son adoración, confesión, acción de gracias y petición. Pero a veces hablamos y hablamos y hablamos tanto que nos olvidamos de adorar al Señor cuando estamos hablando con Él. Y de nuestro corazón entonces sale que nuestros propios deseos y el querer satisfacer nuestras propias necesidades. Entonces, a la primera parte, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Entonces, eso en ese sentido, en el sentido de que lo podemos ver en muchos sentidos, pero quiero centrarme en eso, de cuando hablamos con el Señor en oración. Son muchas nuestras palabras y muchos nuestros pedidos. Eh, hay versículos en la palabra de Dios eh, que nos enseñan acerca de la oración y quiero que vayamos a Mateo 6 muy conocido, y el versículo 5. Si está allí, léalo conmigo, acompáñenme en la lectura. Dice, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Al Señor no le agrada esto. Al Señor no le agrada esto. Los hipócritas les gusta orar y extenderse en las oraciones y de pronto nosotros somos hipócritas con el Señor también cuando oramos a solas y hablamos y decimos y decimos y decimos y no decimos nada en concreto. Cuando se nos olvida lo primordial en una oración al Señor, que es adorarle, reconocer sus atributos. Y acerca de eso, yo respeto la forma de hacerlo de muchas personas, pero eh, no sé, me causa un poco de inquietud cuando utilizamos diminutivos para referirnos al Señor. Diosito, eh, muchas cosas, diminutivos. No los voy a mencionar para no herir susceptibilidades, pero sí me pone a pensar cuando ponemos diminutivos a un Dios tan grande, a un Dios tan supremo. Y recuerdo en una enseñanza que hacíamos acerca de la oración de Nehemías y ver la reverencia, ese respeto, esa devoción, ese amor con que Nehemías se refiere al Señor. Dios grande, fuerte y temible, Dios de los ejércitos, y a ese Dios grande, maravilloso. Yo entiendo que a veces queremos hablarle con amor, pero es que creo que nos pasamos de hablarle con amor a un poquito de falta de reverencia cuando le hablamos a un Dios tan grande, tan poderoso como el nuestro, con diminutivos. Vuelvo y repito, respeto la
la forma en que usted lo haga, pero solamente quiero llamarle a la reflexión, si de pronto lo estamos haciendo bien, no para agradar a los demás, sino para mostrar reverencia con el Señor. Y bueno, en esas oraciones también, en donde hablamos y hablamos y hablamos y pedimos y pedimos y pedimos y nos olvidamos de adorarle, de reconocer lo que es, de reconocer sus atributos, de adorarlo. eh, Somos bendecidos con el Dios que tenemos, pero a veces no sabemos ni cómo referirnos a Él. Y bueno, yo lo animo a que busquen en la palabra de Dios la forma en que estos siervos de la antigüedad oraban y manifestaban sus atributos y los nombres que tiene el Señor para podernos referir hacia Él con reverencia, con amor y reconociendo su sabiduría. Acciones de gracias. Ser agradecidos con el Señor por todo. A veces hablamos y hablamos y hablamos, pero no decimos cosas concretas y cosas eh, satisfactorias para el Señor y a Él no le agrada. Por eso dice, eh, proferir palabra delante de Dios, la última parte, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, sean pocas tus palabras. Las palabras que utilicemos, Señor, que sean concretas, que sean eh, con toda nuestra mente, con todo nuestro amor, compasión, pero que sean concretas. El Señor sabe lo que nosotros pensamos. Eh, Nosotros pensamos tantas cosas y decimos tantas cosas hacia el Señor en una oración, pero Él ya la sabe, Él ya la sabe. La comunicación con Él debe ser una comunicación directa, franca, sencilla, que Él vea en nuestro ser esa necesidad que tenemos de comunicarnos con Él. Esto aplica en muchas cosas y también quiero que lo veamos en este sentido, en no darse prisa con la boca, pero que tampoco el corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. A veces hacemos decisiones o manifestaciones solamente por emoción, solamente por emoción. Recuerdo hace unos años vivía yo en Bucaramanga y asistía a una congregación y bueno, eso pasa en muchas congregaciones y estaba allí el pastor al frente. Yo estaba en una situación muy complicada, eh, sentimental y bueno, unas complicaciones bastante serias para mí en ese tiempo, pues porque no tenía a Cristo en mi corazón y no sabía cómo manejar. Entonces, después de escuchar la enseñanza, el pastor alce la mano los que quieren eh, acudir al Señor, los que quieren venir al Señor y por pura emoción, entonces uno toma esas decisiones y el corazón se apresura el corazón y dice, sí, yo me arrepiento, Señor, y yo quiero servirte y voy, pero lo hizo uno simplemente por emoción. ¿Y por qué digo que por emoción? ¿Y cómo lo puedo decir tan ciertamente, tan contundentemente que fue una decisión apresurada y no bien concienzuda, no bien estudiada, no bien analizada con el Señor, sino de pura emoción, por los hechos? Porque después de hacer esa confesión y esa devoción por el Señor allí al frente, donde lo están mirando a uno tantas personas, los hechos después de eso significan que fue por pura emoción, porque los hechos no cambiaron mucho, no cambió mi vida mucho. Ya luego tuve la oportunidad de conocer verdaderamente al Señor y poder manifestar a Él de mi corazón, de mi mente y con mi boca, que de verdad eh, lo confesaba como mi Señor, que de verdad lo conocía, que de verdad quería que llegara a mi corazón y a eso lo animo. Muchas veces le han podido compartir a usted la palabra de Dios y decirle con muchas palabras, como nos está diciendo aquí, y se dicen tantas cosas, tanta información, tanta, que a veces la persona queda saturada y dice, bueno, sí, 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 casi que como por no escuchar más, dice, bueno, sí, 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 está bien, yo quiero aceptar a Cristo y se hace una decisión de pronto porque estamos en una situación crítica económica, crítica sentimental, crítica laboral, crítica en cualquier sentido y entonces el corazón y la mente se afana a decir, bueno, sí, Señor, por favor, ayúdame, ven, y se repite una oración de fe, una oración, y se pide que Cristo entre en nuestro corazón. Pero a veces se hace sin meditar, sin estar reposado, sin tener un tiempo de meditación con el Señor y de verdad estudiar y saber lo que significa, y poder entenderlo y poder conocerlo de verdad. Y ahí sí decir al Señor que quiere entrar a su vida. Yo lo animo, yo lo animo. Eh, Puede haber escuchado de muchas personas
o puede que no haya escuchado nunca de una persona que lo invite que lo anime, a que invite mejor al Señor Jesucristo a entrar en su vida y a gobernar su corazón, su mente, su ser, a darle una vida nueva. Eh, Puede ser hoy la primera vez. Cristo está ahí para ayudar en cualquier crisis, pero son pocas las palabras que hay que decirles, ¿no? Las palabras que hay que decirles, te reconozco como Dios, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado, soy absolutamente impotente ante esta situación, no la puedo controlar, yo necesito ayuda, necesito que tú, Cristo, entres en mi corazón y gobiernes mi vida. Son pocas palabras, pero con buen entendimiento y con que estén bien puestas y bien arraigadas en el corazón, de sentirse que somos impotentes, que Dios está en el cielo, nosotros en la tierra y le necesitamos. En definitiva, lo necesitamos. Entonces a eso lo animo. La decisión que se toma por emoción. Otro aspecto en donde se habla mucho y es en donde se habla por aparentar. Por aparentar es feo, es feo, es lamentable cuando de pronto manifestemos nosotros muchas cosas en la congregación o con nuestros hermanos y hablemos y hablemos y hablemos y hablemos por aparentar de pronto conocimiento, por aparentar de pronto estatus. No debería estar eso en nuestra mente y en nuestro corazón, porque somos iguales. Eh, de pronto en esta división de clases en la sociedad tengamos un estrato menor que otros y otros tengan mejor estrato económico que nosotros. Pero ante el Señor el estatus es igual, ante el Señor el estatus es igual. Eh, el pensamiento que tenemos nosotros también el Señor lo escucha. Entonces también son muchas palabras que no se están manifestando, que se están pensando, pero que se están pensando y el Señor las conoce. Entonces, igual que nuestro hablar sea mesurado, que nuestro hablar sea eh, con entendimiento, que nuestro pensamiento también sea con entendimiento. A veces estamos en la congregación, a veces estamos allí sentados y vamos con la disposición y con la determinación de pronto de ir para escuchar, va, acérquese para oír, pero nos distraemos y entonces nuestro pensamiento está en otro lado, en otro lado, en otro lado. Y no son palabras expresadas, pero son palabras pensadas, pensamientos que el Señor está allí escuchando y los conoce todos. También no le agrada al Señor. Por eso dice, por tanto sean pocas sus palabras en la final del versículo 2. El tercer versículo, versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. La multitud de ocupaciones, claro, lo hace tener a uno cansancio y lo hace sentir a uno agobiado. Pero mire, estamos hablando pues de las palabras, ¿no? Que no sean muchas, y dice, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. A veces hablamos tanto que es posible que caigamos en un error en decir muchas cosas y Dios nos guarde que podamos caer también en un error al enseñar algo, en dar una orientación a alguien que necesita orientación bíblica y de tanto que hablamos y de tanto que hablamos no le decimos nada o le podemos decir algo errado y algo equivocado. El llamado en esta mañana, la recomendación en esta mañana es que no nos apresuremos, que no tomemos decisiones por emoción, que seamos concretos en las cosas que vamos a orar con el Señor, que le pidamos al Señor con entendimiento, con sentimiento, pero con entendimiento y con conocimiento, para que el Señor pueda, eh, bueno, Él lo puede todo, ¿no? Pero que Él se sienta agradado de las palabras que salen de nuestra boca. Además, recordemos que la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Y el llamado también es para que controlemos también nuestras palabras, porque también pueden hacer la murmuración y el chisme de tanto y de tanto y de tanto que hablemos. Entonces, sean pocas nuestras palabras. El mensaje corto, el mensaje conciso acerca de las palabras. Que sean cortas nuestras palabras, más bien que sean con entendimiento. El Señor nos dé la guía y nos dé la sabiduría, porque podemos hablar y extendernos en muchas cosas, pero igual sean infructuosas tantas palabras. El Señor guarde, el Señor guíe, el Señor dé sabiduría para que nuestras palabras sean pocas, pero concisas y que agraden al Señor sobre eso.
sobre todo.